Tardes. Buenas tardes a todos. Nosotros en este caso vamos a exponer una parte del capítulo 9 del libro guía de este curso, que es el costo del capital, en donde pues vamos a hacer una presentación de mi parte, Juan Santiago Moreno y Laura María Bedoya Torres. Entonces, pues, ¿qué queremos hacer con esta presentación? O pues el capítulo que nos induce. Pues los objetivos es que, pues en primer lugar, si quieren como entender cuáles son los conceptos básicos y las fuentes del capital relacionadas con su costo, además de explicar el significado del costo marginal del capital y además determinar el costo de la deuda a largo plazo y explicar por qué el costo de la deuda después de impuestos es el costo relevante de la deuda. Por otro lado, determinar el costo de las acciones preferenciales y por último, determinar el costo del capital de las acciones comunes y convertirlo en el costo de las ganancias retenidas y el costo de nuevas emisiones de acciones comunes, que es algo que vamos a explicar más adelante para que se entiendan todos esos conceptos de lo que estamos hablando. Entonces le doy la palabra a mi compañera. Listo, entonces ahorita nos muestra como las aplicaciones, porque nos debe interesar este capítulo. Primero, en el área de contabilidad, vamos a conocer cómo se calculan los costos con la finalidad de obtener datos necesarios para determinar el costo general del capital de la empresa. Con respecto a los sistemas de información, para conocer las diversas fuentes de capital y también cómo se calculan los costos para desarrollar sistemas que permitan determinar los costos que tienen estas fuentes y el costo pues, de capital general. En cuanto a la administración, para elegir mejores inversiones a largo plazo, pues después ya de haber conocido el costo del capital y pues evaluar la aceptabilidad que tenga pues la inversión. En cuanto al marketing, para conocer los rendimientos que van a ganar los proyectos prepuestos, si estos rendimientos son mayores al costo de capital, de manera que sean aceptables. En cuanto a operaciones, se hace con la finalidad de evaluar la viabilidad económica de las inversiones necesarias en planta y en equipo y para mejorar o aumentar la capacidad de la empresa. Ahora, pues, en cuanto a la vida personal, nos permitirá tomar con conocimiento nos podrá tomar pues, las mejores decisiones relacionadas con el consumo personal, los préstamos, las inversiones que pues, nos vayamos a hacer. Hay que tener en cuenta que la administración de la riqueza personal pues, se parece mucho a la administración de la riqueza de una empresa, por lo que hay que entender que la relación entre el consumo y el crecimiento de la riqueza eh, pues permitirá aumentar, pues si tomamos las mejores decisiones, el capital. Listo, entonces ahorita sí vamos a empezar con, sigue Marvin con la sección 9.1, que es la introducción al costo de capital. Listo, siguiente. En primer lugar, pues tenemos que el costo de capital representa el costo del financiamiento de una compañía y debe ser la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto, pues para incrementar el valor de la empresa, pues porque no habrían pérdidas. Además, el costo de capital se refiere al costo del siguiente dólar del financiamiento necesario para aprovechar una nueva oportunidad de inversión. Es importante tenerlo en cuenta ya que influye en la riqueza de los dueños de la empresa a largo plazo. Siguiente. Por otro lado, pues se tiene que el costo de capital refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo utilizados por la empresa, pues ya que refleja la totalidad de las actividades de financiamiento. Entonces, por ejemplo, si una empresa hoy recarga fondos, pues mediante préstamos, y en el futuro vende acciones comunes para obtener financiamiento adicional, pues de ese préstamo, entonces los costos correspondientes a ambas formas de capital se deberían reflejar en el costo de capital de la empresa. Por eso, pues las empresas tratan de tener una mezcla óptima de financiamiento entre deuda y capital patrimonial, pero hay que tener en cuenta que ambas de esas cosas deberían en el capital, en el costo de capital general, o sea, el total. Entonces, un ejemplo muy sencillo, se tiene un proyecto disponible para hoy con un costo de $100,000 y pues va a tener una vida ese proyecto de 20 años. El rendimiento que vamos a esperar de ese proyecto es de 7% y la fuente de financiamiento que tenemos en este momento más adecuada, más económica, es la deuda que representa el 6%. Entonces, pues como se puede ganar el 7% sobre la inversión de fondos que cuesta solo el 6%, la empresa pues va a aprovechar esta oportunidad y va pues a invertir.
¿Listo? Siguiente. Ahora vamos a ver las fuentes de capital a largo plazo, las cuales suministran el financiamiento necesario para apoyar las actividades de elaboración del presupuesto de capital. Es decir, pues el proceso de evaluación y selección de inversiones a largo plazo. Busca maximizar la riqueza de los accionistas, claramente, y pues existen cuatro fuentes. Está la deuda a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las ganancias retenidas. Siguiente. Pues ahí están las fuentes, son todas las que están ahí, menos los pasivos corrientes. Entonces, las fuentes de capital a largo plazo sería la deuda a largo plazo, el patrimonio de los accionistas, las acciones preferentes, el capital en acciones comunes, las acciones comunes y las ganancias retenidas. ¿Listo? Siguiente. Ahorita vamos a ver la sección 9.2, que es el costo de la deuda a largo plazo, pues, que tiene que ver con lo anterior. El costo de la deuda a largo plazo es el costo del financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Aquí, el siguiente, aquí se incluyen los ingresos netos, que pues son los ingresos que se obtienen de la venta de un bono de cualquier valor y pues representan fondos que la empresa recibe como producto de la venta. Y pues por el otro lado tenemos los costos de flotación, los cuales representan los costos totales que pues hubo de la emisión y de la venta de valores, los pues que reducen los ingresos netos. Estos costos se aplican a todas las ofertas públicas de valores y se conforma por los costos de colocación y los costos administrativos. Listo, siguiente. Ahorita vamos a ver dos cosas. Primero, el costo de la deuda antes de impuestos y después de impuestos. Entonces, con respecto al costo de la deuda antes de impuestos, se conoce como la tasa de rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos. El costo de la deuda antes de impuestos se calcula por 3 métodos: la cotización, el cálculo, la aproximación. Siguiente. Listo, entonces, primero hacemos el uso de cotizaciones de mercado. Básicamente calculamos el costo de la deuda mediante la observación del rendimiento, del vencimiento del RAP, de los bonos de la empresa o bonos con riesgo similar emitidos pues por otras empresas. Entonces, por ejemplo, si el mercado requiere, ¿cierto?, un RAP del 9,7% para un bono de riesgo similar, vamos a tomar este valor como el costo de la deuda antes de impuesto para los nuevos bonos. ¿Listo? El segundo es el cálculo del costo y aquí se determina el costo de la deuda antes de impuestos calculando el RAP generado por los flujos de efectivo del bono. Ahora bien, desde el punto de vista del emisor, este valor es el costo al vencimiento de los flujos de efectivo relacionados con la deuda. Entonces, un ejemplo con los datos de esa tabla que se puede ver ahí es que, pues, primero tenemos una entrada inicial de $960 y se registran salidas de intereses anuales de 90 durante la vida de la inversión, que pues es 20 años del bono. Entonces, este 90 pues es la tasa de interés cupón del 9% por el valor a la par, que es de 1.000. ¿Listo? En el año 20 pues se registra una salida de esos mismos 1.000, que es pues, el valor a la par. Por lo que se determina el costo de la deuda calculando el RAP, que es la tasa de descuento, que iguala pues el valor presente de las salidas con la entrada inicial, que fue 960. Entonces así se calcularía el costo de la deuda antes de impuestos. Listo. Y el último es la aproximación del costo. En la aproximación del costo, este es el método más rápido y pues se calcula con esa fórmula que está ahí, pues KD significa el costo de capital antes de impuestos y pues se calcula con el interés anual en dólares, más ese 1.000 significa el valor a la par, pues como estamos trabajando con 1.000 en este caso, pues es 1.000. Menos los ingresos netos de la venta de la deuda, eso lo dimos entre el número de años de vencimiento del bono, todo eso sobre, otra vez, los ingresos netos de la venta de la deuda, más el valor a la par sobre 2. Entonces, teniendo en cuenta pues ya todos estos datos, el valor que se debe colocar en porcentaje, ya que pues el costo pues se representa en porcentaje. Listo, siguiente. Ahora tenemos pues el costo de la deuda después de impuestos. Y pues aquí hay que tener en cuenta que, pues a diferencia de los pagos de dividendos a los tenedores de capital,
los pagos de interés a los tenedores de bonos son deducibles de impuestos. Entonces, los gastos por intereses sobre la deuda reducen el ingreso de la empresa y, pues, por lo tanto, sus pasivos fiscales. Y siguiente, ahorita vamos a ver una fórmula. Esa de ahí, y pues así se hallaría el costo de la deuda después de impuestos, que sería igual al costo de la deuda antes de impuestos por 1 menos la tasa impositiva, que sería la T. Y pues el resultado también se daría en porcentaje. Listo, siguiente. Bueno, ahora bien, vamos a pasar en la parte 9.3 del capítulo, donde vamos a hablar del costo de las acciones preferentes. Pero antes de hablar del costo de estas acciones, pues es necesario saber que, o pues, introducir que las acciones preferentes son un tipo especial de participación del patrimonio de una compañía, en donde la compañía llega y le ofrece a ciertos accionistas el derecho de, bueno, mira, vos me compras estas acciones y yo te voy a pagar los dividendos antes de que se los vaya a distribuir a todos los demás accionistas comunes. Entonces, pues en este caso, para hallar el costo de las acciones preferentes es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes y los ingresos que se obtienen por la venta de las acciones preferentes, que las tenemos aquí. Entonces, DP es dividendo anual y NP ingresos obtenidos por la venta de acciones. Y pues para sentar más esta fórmula, quisiera pues poner un ejemplo de donde esta empresa pues va a emitir acciones preferentes, ¿no? Con un dividendo anual del 10% y que cada acción la va a vender a $97. Entonces, pues el costo de la emisión y la venta de acciones es de $5 por acción. Y lo primero que tiene que hacer es calcular la cantidad en dólares que va a tener el dividendo anual preferente, que es $8.7, porque el 10% es 87, y además de que los ingresos que tiene la empresa obtenidos pues, por la venta de las acciones equivalentes, de acciones preferentes, va a tener, va a ser de 82, ya que se le resta los costos de explotación, que son $5, y pues básicamente ahora lo que hacemos es sustituir estos valores que tenemos en esta fórmula, y vamos a tener que, bueno, tenemos el 8.7, que es el de arriba, el dividendo anual, y el 82, que es el ingreso de la venta de acciones, y obtenemos el costo de las acciones preferentes es del 10.6%, ¿cierto? Ahora bien, en la parte 9.4 vamos a hablar de los costos de las acciones comunes, en donde pues el costo de las acciones comunes también se le puede decir que es el rendimiento requerido de las acciones comunes por los accionistas en el mercado, es el rendimiento que estos requieren. Entonces, pues existen dos formas de financiamiento para acciones comunes. Primero, las ganancias retenidas, y en segundo lugar, las nuevas emisiones de acciones comunes. Entonces, para la obtención de los costos debemos calcular el costo de capital de las acciones comunes. Entonces, bueno, no sé si lo mencioné anteriormente, pero pues bueno, ahorita lo digo. Pues lo que vamos a hacer es que el costo de las acciones comunes es la tasa a la que los inversionistas van a hacer el descuento de los dividendos esperados de la empresa para determinar el valor de las acciones. Entonces tenemos dos técnicas para medir el costo de capital. Uno es el modelo de evaluación de crecimiento constante y la otra es el modelo de fijación de precios de activo y capital, que ya lo vamos a ver uno por uno. En primer lugar tenemos este modelo de Gordon, que es el de crecimiento constante, que ya lo hemos visto alguna que otra vez en este curso. Entonces, pues, en primer lugar hay que tener en cuenta que el valor de una acción es igual al valor presente de todos los valores futuros que va a tener, de todos los valores futuros de los dividendos que va a tener una acción. Y entonces, pues, este modelo que tiene en cuenta que, o sea, los dividendos van a crecer de a una tasa constante de manera anual durante un tiempo infinito. Por lo que el modelo de Gordon, pues, va a tener esta siguiente forma, en donde tenemos que el valor de las acciones comunes va a ser igual al dividendo esperado por la acción al final del año 1 sobre el rendimiento requerido de las acciones comunes, que es el costo de las acciones comunes, como anteriormente, menos la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Entonces, de aquí, de esta fórmula podemos derivar esta otra, que es el costo de capital de las acciones comunes. También quise traer un ejemplo donde la misma empresa que mencionamos anteriormente, pues tiene acciones comunes de que cada una vale $50, ¿no? Entonces, la empresa, ¿qué va a hacer? Va a pagar un dividendo de $4 al final del próximo año, será el año 2013, en donde los dividendos, pues, de las acciones de circulación durante los últimos 6 años fueron estos.
empezando desde 2,97 y acabando en 3,8 y pues esperando pagar 4 el próximo año. Entonces, pues vamos a calcular la tasa de crecimiento constante, que ya la sabemos allá, de 2007 a 2012, en donde aproximadamente nos dio que es del 5% de crecimiento anual. Entonces, si sustituimos en la fórmula anterior, pues vamos a tener que el costo de capital de las acciones comunes va a ser de 13%. Entonces, hay dos formas como interpretarlo, es decir, el costo de las acciones comunes de 13% o que el rendimiento requerido por los accionistas existentes sobre la inversión tiene que ser del 13%. Ahora bien, pues el otro modelo, que es el modelo de fijación de precios y activos de capital, pues lo que hace es describir la relación entre el rendimiento requerido, que es KS, y el riesgo no diversificable de la empresa, que es medido por el coeficiente de beta. Además, tenemos otras dos variables, que es la tasa de crecimiento libre de riesgo y el rendimiento del mercado. Entonces, pues el uso del MPAC pues indica que el costo de capital de las acciones comunes es el rendimiento que van a requerir los inversionistas como compensación de asumir el riesgo, el riesgo no diversificable de la empresa, ya que tenemos el beta, como mencioné anteriormente. Entonces, pues, al final, para hacer una comparación, pues, igual el ejemplo que va a traer y dar un valor muy parecido, solo que, no, sí, iba a dar un valor muy parecido, el ejemplo que va a traer. Entonces, pues, lo que quise traer fue la comparación entre estas dos técnicas. En primer lugar, la técnica que le acabo de presentar pues considera directamente el riesgo de la empresa que se refleja por beta, como recalqué ahorita. Además que el modelo de crecimiento constante no considera el riesgo, sino que usa el precio del mercado como una forma de reflejar la preferencia entre el riesgo y el rendimiento que tienen los inversionistas en el mercado. Y pues por último, aunque las técnicas de ambos modelos, como dije anteriormente, son pues teóricamente iguales, a veces dan resultados distintos porque se requieren estimaciones de diferentes cantidades, ya que por ejemplo el de crecimiento constante no tiene beta y así. Ahora bien, para cumplir con otro de los objetivos que les mencioné ahorita, para conocer el costo de las ganancias obtenidas, pues básicamente el costo de las ganancias obtenidas es el costo de una emisión equivalente completamente suscrita a acciones comunes adicionales, que es igual al costo de capital de las acciones comunes. ¿Cómo así? Pues básicamente va a ser el monto que tiene que pagar si la empresa decide vender acciones comunes adicionales por ese mismo monto, ya que las empresas se financian también pues por la venta de acciones. Entonces, las ganancias retenidas va a ser el mismo monto que lo que tienen que pagar si yo decido vender acciones comunes de manera adicional. Entonces, pues para saber el costo de nuevas emisiones de acciones comunes, pues tenemos esta definición, que es que el costo se determina calculando pues el costo de las acciones comunes, el neto de los costos de infravaloración y la flotación de relacionados. Entonces, pues se tiene en cuenta que cuando se emiten acciones nuevas son infravaloradas porque son acciones que se van a vender a un menor precio que su precio actual del mercado. Por eso, pues para determinar el costo de las acciones comunes existentes se usa el modelo de evaluación constante. Si N sub N representa los ingresos netos obtenidos de las nuevas acciones comunes, después de restar los costos de infravaloración y flotación que les comenté anteriormente, el costo se puede expresar de la siguiente fórmula, en donde pues el costo de las acciones comunes pues es normalmente mayor que cualquier otro costo de financiamiento de la empresa a largo plazo. Entonces, pues eso sería todo y pues muchas gracias por la atención.